Bienvenidos un día más a nuestro tiempo devocional. Cuando vemos el desastre que el pecado produce en las vidas de otros, en las vidas de otros que quizás están cerca de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Podemos reaccionar de muchas maneras, pero la primera reacción que podemos tener es una reacción de espanto, hostil, porque vemos la gravedad del pecado, vemos el desastre del pecado, vemos a dónde conduce el pecado en la vida de esa persona que estamos viendo, quizá la conocemos de vista, quizá es un familiar, quizá lo estamos contemplando y entonces nuestra reacción es de esa hostilidad, de esa aprensión. Y en cierto modo esto es natural porque somos cristianos y por lo tanto ver el pecado nos tiene que horrorizar, nos tiene que alarmar, nos tiene que alertar, nos tiene que empujar hacia ese odio del pecado, no del pecador, pero sí del pecado. Pero si solamente nos quedamos ahí, si solamente nos quedamos en aborrecer el mal y espantarnos y entristecernos por el pecado que podemos ver y sus consecuencias en las vidas y las calamidades de otros, si solamente nos quedamos ahí, entonces no estamos siendo como debiéramos en el sentido de lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús vio el pecado y se entristeció, pero también oró y habló buscando el bien de la persona. El apóstol Pablo dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque veo, quisiera yo que todos los que son mis hermanos según la carne, los judíos, fueran como yo, fueran de Cristo. Ese continuo dolor le llevaba a orar por los judíos, a predicar a los judíos, a pesar de la hostilidad de ellos. Y nosotros también deberíamos ser movidos por ese espíritu. El Espíritu de Dios nos ha de llevar también a interceder por aquellos que están en pecado, no solamente a condenarles, a juzgarles o a tener acritud hacia ellos, sino compasión y oración. Eso fue lo que hizo Moisés. En el capítulo 32 de Éxodo, versículo 30, en el desastre que se menciona aquí del becerro de oro, conocemos la historia. Mientras que Moisés estaba recibiendo la ley del Señor, ellos estaban en la idolatría y también, por supuesto, a donde les conducía la idolatría, que era al desenfreno, es decir, a todo tipo de pecados. Y el Señor se enoja con su pueblo, quiere consumirlo, quiere realmente destruirlo, le ofrece a Moisés la oportunidad de empezar de nuevo con un nuevo pueblo. Él le dice que no, que dónde quedaría entonces su nombre y su gloria, el nombre y la gloria de nuestro Señor. Pero después dice Moisés a su pueblo. Moisés le dijo a los israelitas: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre que Dios os perdone vuestros pecados. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Realmente la actitud de Moisés aquí es realmente tremenda. Es la actitud de Cristo mismo. Porque con ese corazón pastoral, Moisés no está desechando a su pueblo, juzgándolo y condenándolo, cosa que evidentemente estaba clara y que él también lo reconoce, sino que da un paso más. Está buscando que Dios aún tenga misericordia de ese pueblo, lo perdone, le dé otra oportunidad, le salve. El pueblo de Israel tuvo tantas oportunidades y tuvo tanta gracia. Y el Señor estaba tocando, el Espíritu de Dios estaba tocando el corazón de Moisés, porque cualquiera en su sano juicio hubiera dicho: si este es el desastre que va a haber de pueblo, mejor acepto lo que Dios me dice, que empecemos de nuevo con otro ministerio, en este caso con una nueva nación. Pero el Señor estaba tocando el corazón de Moisés y haciéndole ver la necesidad de interceder, de mediar, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros realmente carne de desecho por nuestra propia maldad e iniquidad, Él
subió al Padre a la cruz para interceder por nosotros, salvándonos de nuestros pecados, porque realmente nos amaba. No porque fuésemos menos culpables, sino que siendo tan culpables, Cristo murió por nosotros. El Espíritu de Dios tocó el corazón de Moisés para reconocer el pecado, ver la gravedad y la maldad de lo que estaba pasando allí, esa rebelión contra el Señor, esa apostasía horrible, esa degradación moral, pero también estaba tocando su corazón para buscar de Dios una solución, para buscar de Dios el perdón y la gracia, la renovación, la transformación que sólo Él podía traer sobre semejantes pecadores. Y así debemos ser movidos nosotros, ¿no crees? Hemos visto el pecado en vivo y en directo porque nosotros somos pecadores. Hemos experimentado el horror de la mentira, las pasiones pecaminosas y su esclavitud a nosotros. Hemos visto los deleites vanos del pecado que luego conducen a una resaca espantosa en el sentido de las consecuencias de la maldad. Hemos sabido por propia experiencia, tristemente, y también por la experiencia de otros, que el pecado es adictivo, que el pecado es destructivo, que el pecado es enemigo de Dios, que el pecado trae todo lo malo, toda desgracia, toda tristeza, toda soledad, toda depresión, toda indignidad, todo ridículo. Lo trae el pecado a nuestra vida. Es tan irracional, es el mal de los males, es lo peor que podemos tener. Y sin embargo, al saber que somos pecadores, hemos ido a Dios buscando misericordia. Y las personas que no conocen a Cristo, por desgracia, no van a Dios pidiendo misericordia porque no le ven, no le conocen, no saben quién es Él, no creen en Él. Exactamente igual que tú y yo cuando no teníamos al Señor Jesucristo. Y por lo tanto debemos ser más comprensivos que nadie y más compasivos ante su desgracia, y deberíamos elevar una oración, aunque fuese instantánea, aunque fuese rápida, para decir: ten misericordia de estas personas, ten misericordia de estas personas que están delante de mí en esta situación horrible de pecado, y perdónalos, sálvalos, acércate a ellos, revélate a ellos. Esa debería ser la actitud de nuestro corazón, no tanto de la descalificación que tantas veces surge de nuestra propia carne malvada, del juicio, del creernos superiores, de creernos mejores, sino de la compasión que conduce a la intercesión, que conduce a la gracia. ¿Cuántas veces contemplamos la torpeza, la rudeza, la maldad de nuestros políticos, sus mentiras, sus insultos, su vida desgraciada y su actitud desvergonzada? Lo vemos en tantas veces ellos porque son personajes públicos, pero no solamente políticos, sino también lo podemos ver en otros personajes públicos o personas que nos rodean. Lo vemos. ¿Y qué es lo que sale de nosotros? Sale oración, sale compasión, sale amor, sale gracia, porque lo que realmente produce en nuestro corazón malvado no es eso. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé esa compasión que tuvo Moisés para, aún enfureciéndose por la maldad, rompiendo aquellas tablas de la ley y realmente llamando al pueblo, como hizo, al arrepentimiento, al cambio. Después él buscó de Dios la solución. Porque la solución para el pecado solamente la tiene Dios a través de Cristo Jesús. Y es por esto que de nada sirve que nosotros nos rebajemos para insultar a otros, para condenar a otros, para ridiculizar a otros, para degradar a otros, para mostrar la maldad de otros como si nosotros estuviésemos en un nivel más alto, como si fuésemos mejores personas, como si no fuésemos pecadores, como si nosotros no fuésemos ni mentirosos, ni orgullosos, ni envidiosos, ni codiciosos, como si nosotros no tuviéramos nada de eso, pero lo tenemos. Estamos infectados por el pecado. Nosotros mismos somos pecadores. Nosotros mismos merecemos la muerte y el infierno. ¿O es que no te acuerdas? ¿O es que no nos acordamos de dónde venimos? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Pero al conocer nuestra condición y ver la condición de desgracia de otros, deberíamos ser llevados a
nuestras rodillas para interceder al Señor por ellos, pidiendo misericordia de esta gran nación donde el Señor nos ha puesto. En el lugar donde Dios te ha puesto es una gran nación, porque Dios es el Dios de las naciones. Dios ama a las naciones. Todas las naciones son grandes, son importantes, en el sentido de que son objeto del amor de Cristo, del amor de Dios. Y deberíamos entonces orar por nuestros políticos y no insultar, condenar, juzgar, ridiculizar, abusar, engañar. Deberíamos más bien clamar a Dios por ellos y por los personajes públicos que vemos y oímos, por ellos y por tantos que escriben sus comentarios terribles por internet, por tantos que las series de televisión muestran esas doctrinas y esas ideas y prácticas repugnantes, abominables, degradantes, esas prácticas que son realmente terribles a los ojos de Dios y que a nosotros también, con razón, nos espantan. Deberíamos también nosotros buscar esa intercesión, diciéndole al Señor que perdone, que salve, que revele el amor de Cristo y el Evangelio de Cristo para arrepentimiento y fe de los que nos rodean. Porque hubo un tiempo que nosotros también éramos así. ¿Recuerdas? El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes y rebeldes y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos también esclavos de distintas concupiscencias, aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles, y vivíamos en ese estado terrible de maldad. Pero alguien oró por nosotros, alguien nos habló de Cristo, alguien tuvo compasión, alguien nos presentó en el trono de la gracia pidiendo misericordia para nosotros. Por supuesto que ese alguien es el Espíritu de Dios, ese alguien es Cristo mismo por medio de otros, pero principalmente es nuestro Señor Jesucristo que, llevando nuestro pecado, todo ese orgullo, toda esa mentira, toda esa maldad y malicia, todos esos pecados secretos, repugnantes y ridículos, todas aquellas cosas que nosotros deberíamos detestar y que son detestables y que nos hacían a nosotros mismos aborrecibles a los ojos de Dios, fueron llevadas en la cruz del Calvario. Fue llevado todo eso, toda esa maldición. Él fue maldito de Dios por causa nuestra. Cristo Jesús llevó la maldición que nosotros merecíamos, el juicio por nuestra idolatría maldita, por nuestra arrogancia, por nuestros pecados de omisión, por nuestro violar la ley de Dios continuamente. Pero Cristo hizo eso por nosotros y lo hizo por los pecadores que se arrepienten. Por lo tanto, nuestro deber es pedir gracia a nuestro Dios. El juicio se lo dejamos a Dios. La gracia se lo dejamos a Cristo. El poder es del Espíritu Santo y nosotros somos llamados a tener compasión, a orar, a interceder, a buscar la gracia y la misericordia que solo hay en nuestro Señor Jesucristo. Como hizo Moisés. Moisés subió a hablar con Dios porque él pensaba, Dios es misericordioso, aún no está todo perdido. Este pueblo está en la ruina y el desastre más grande, pero Dios puede cambiar eso. Dios puede salvarles al final. Dios aún nos puede llevar a la tierra prometida. Aún Dios, por su gracia, por medio de la fe, nos puede llevar hacia adelante. Y yo quiero ser partícipe de eso. Yo quiero cumplir con la misión que el Señor me dio. Eso fue lo que hizo Moisés. Y eso es lo que deberíamos hacer los cristianos. Todos y cada uno de nosotros, particularmente los que somos siervos del Señor, ministros suyos, pastores, ancianos, cualquiera que sea el llamado que el Señor nos haya dado, particularmente ese no ha de ser nuestro deber. Presentarnos delante del Señor, intercediendo por su iglesia, intercediendo por los nuestros, la congregación, intercediendo por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro mundo. Eso deberíamos ser, intercesores y no agresores. Intercesores y no juzgadores. Intercesores para buscar del Señor la gracia que solo es la esperanza que tiene
este mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y recordar lo que nosotros éramos antes y dar gracias por lo que ahora somos en Cristo. Porque si tú y yo podemos interceder delante del Señor por otros, es porque alguien intercedió antes por nosotros. Y es porque Cristo intercede por nosotros ante el Padre, quien murió y que resucitó por nosotros, nos ama y nos salvó y ahora nos llama a seguirle a Él y hacer como Él hizo. Vamos a orar a Dios para pedírselo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, danos de tu corazón, para que podamos ser como Moisés, como Pablo, pero aún más, como tú mismo en esta tierra, quien miraste a las multitudes y tuviste compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, quien pediste que orásemos y también que predicásemos. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Saludos. Bendiciones a todos.